domingo no es un día cualquiera, porque hoy estamos celebrando el Día de la Madre y quiero enviar mis saludos a todas las madres de la iglesia de Calvary Chapel Arequipa por su esfuerzo, por su dedicación, por el tiempo que pasan, muchas veces esforzándose más allá de sus fuerzas para abrazar, para mostrar el amor incondicional que nos tienen a nosotros. Hoy es un día también para recordar que un pedacito de ese amor incondicional que tiene nuestro Salvador y Señor Jesucristo ha puesto en el corazón de cada mamá. Porque las mamás aman a sus hijos, a pesar de que los hijos muchas veces son rebeldes, muchas veces les contradicen en sus órdenes o muchas veces los maltratan con sus palabras, con sus actitudes. Y la mamá siempre está dispuesta a dar un abrazo, siempre está dispuesta a perdonar, siempre está dispuesta a preparar algo rico para que podamos satisfacer el hambre, los hijos. Ese pedacito de gracia, de amor incondicional, de misericordia, porque a veces no nos da el castigo que merecemos o la disciplina que merecemos. Ese pedacito de amor incondicional ha puesto Dios en el corazón de la mamá. Así que Dios te bendiga, mamá, que te dé muchos años de vida y que puedas realmente disfrutar este día al lado de tus seres queridos y saludar a todas las madres en los diferentes lugares que he conocido, en las diferentes iglesias y países o provincias o departamentos que el Señor me ha llevado. Dios las bendiga. Muy bien, oramos y empezamos nuestro estudio. ¿Qué les parece? Acompáñame ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más en este día. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Y cada vez que nos reunimos a estudiar tu palabra de esta forma, tú traes el tema. Y estamos expectantes a lo que tú hoy nos dirás a través de tu palabra. Usa mi vida como un instrumento en tus manos para compartir de ella. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Bienvenido a la iglesia Calvary Chapel Arequipa. Hoy estamos estudiando el libro de Marcos en el capítulo 4. Abre tu Biblia desde el versículo 1. Y el tema de este capítulo general es parábolas sobre el reino de Dios, porque no es la única parábola que va a hablar sobre el reino de Dios. Específicamente vamos a hablar de una parábola hoy, la parábola del sembrador. Así que del versículo 1 al 9 vamos a ver la parábola es contada. Del 10 al 12, la parábola y su propósito. Y del 13 al 20, la parábola es interpretada. Esta parábola es conocida como la parábola del sembrador, pero mientras yo voy estudiando, pienso que quizás el mejor título sería la parábola de los 4 terrenos o los 4 suelos, porque la relevancia está en los terrenos, en los suelos, pero es conocida como la parábola del sembrador y bueno, para no causar contrariedad, lo dejamos como parábola del sembrador y al final en las conclusiones vamos a ver a dónde llegamos. Vamos a ir leyendo versículo 1. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Miramos a Jesús en este momento. Y cuando leía esta parábola o muchas ocasiones donde Jesús se ponía frente al mar o al mar de Galilea en una barca, yo siempre me preguntaba, ¿cómo es que Jesús hablaba sin micrófono a tantas personas? Pero es cuestión de que cuando tú vayas a la Tierra Santa te vas a dar cuenta que es un lago, ¿no? Ese mar de Galilea es conocido como el mar de Tiberíades o el lago de Galilea. O sea, si has estado en el lago Titicaca, te vas a dar cuenta que no hay olas tan fuertes porque bajo mi perspectiva cultural y en el contexto en el cual yo crecí aquí en la ciudad de Arequipa, las playas aquí en el sur, en mi ciudad, las olas retumban fuerte, ¿no? Demasiado fuerte. Y como que si tú quieres llamar a una persona que está a 50 metros, tienes que levantar bastante la voz. Pero allí no.
Y es curioso, ¿no? Porque Jesús no, esta multitud que venía en este momento, debemos entender el contexto, eran personas que querían recibir sanidad, querían tocarlo. Algunos querían escuchar realmente las verdades del reino. ¿Qué quería Jesús ahora nuevamente enseñar? Y ellos querían aprender. Pero también habían personas como estos líderes religiosos que vieron a Jesús hacer milagros, que vieron a Jesús cómo expulsaba demonios, cómo sanaba enfermos, cómo hacía muchas señales y prodigios, de lo cual representaba al Mesías. Y ellos lo acusaron y le dijeron en el capítulo 3, le dijeron: Jesús está sanando o está echando fuera demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y esto, dijo Jesús, tengan cuidado, porque ese es el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese grupo de personas también estaba ahí. Y estaban también sus discípulos. Pero algo más interesante que me llamaba la atención aquí es que Jesús no tenía púlpito, ¿sabían? Jesús está rompiendo esquemas, mientras que la gran mayoría de maestros de la ley esperaban la sinagoga para dar sus discursos y enseñar. Jesús rompía esquemas y se iba a la playa, al mar, a un bote a enseñar. El púlpito, para muchos cristianos e iglesias, es sagrado, ¿no? Pero Jesús rompe esquemas y lo hace sin púlpito. Qué interesante, ¿no? Algo curioso mientras vamos estudiando la palabra. Y dice que él enseñaba. Y cuando él enseñaba, agarraba verdades espirituales y las ejemplificaba, o hacía metáforas o hacía alegorías de la naturaleza. Y vamos a ver qué dice. Versículo 2, acompáñenme a leer. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción, les dijo: pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Y ahí vemos el sembrador, era clásico, eso era una verdad implícita dentro de su contexto, porque la gran mayoría, casi todos, trabajaban en el campo y eran sembradores. Entonces, algo común, algo que todos podían entender. Versículo 4. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Y obviamente este camino era, el terreno no era muy fácil para que la semilla pueda entrar. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Obviamente ustedes dirán: oye, pero ¿cómo un sembrador va a sembrar en el camino? No, en el contexto en el cual ellos vivían, recuerden que no tenían la tecnología que hoy existe en nuestros países. Ellos agarraban los bueyes, y cuando araban, los caminos eran angostos, no eran como los de ahora. Si tú has ido al campo, te vas a dar cuenta que son 2 metros, o metro a veces, o quizás algunos son de 80 centímetros, y araban todo sin pasar, y a veces araban el camino un poco, pero obviamente era un terreno duro. Y luego, como conocían este camino, volvían a pisarlo y se seguía haciendo camino. Entonces es donde cae la primera semilla. Segundo, versículo 5. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó porque la tierra no era profundo. Y obviamente estas piedras estaban a los costados de donde tenía la tierra arada. Versículo 6. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron, así como ven la imagen. Creció rápido, un momentito, porque estaba en un terreno superficial y parecía que no había mucho problema para crecer, pero el sol salió y lo marchitó. Versículo 7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer, como crecieron juntos, la ahogaron, de modo que no dio fruto. Y estos espinos eran como la hierba mala que existía y que existe hasta el día de hoy en el campo, ¿no? Obviamente que cuando crecen, la hierba mala le gana, la ahoga a la semilla y se muere. Versículo 8. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60
y hasta el 100 por 1. Noten esa secuencia, brotaron, crecieron y produjeron. Me encanta esta forma que Jesús enseña, ¿no? Porque primero hay que brotar para poder crecer. No se puede crecer sin haber brotado, haber nacido, básicamente. Y si queremos producir, tenemos que crecer. Es la consecuencia lógica de lo que está hablando de la semilla. Esta semilla cayó en ese terreno arado y dio a 30, 60 y como pueden ver en esa foto, 100 por 1. Una cosecha increíble. Y el versículo 9 dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Muchas veces encontramos en los evangelios esta expresión del Señor, el que tenga oídos. Porque sabes que no solo se trata de oír con los oídos, sino oír con el corazón. No solo se trata de mirar con los ojos, sino de mirar con el corazón. Esta era una frase semítica, se decía, que se explicaba antes en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel. En otras palabras es oye y actúa. Santiago lo decía de otras formas, ¿no? No solamente hay que oír, sino hay que hacer, hay que actuar. El Shema se llamaba esta expresión de que el que escucha tiene que actuar, no solamente escuchar. Hoy decimos muchas veces que entra por un oído, se sale por otro oído. Es una frase popular que la tenemos, pero hoy lo que está diciendo Jesús es que tú tienes que oír. Algunas personas dicen, pero entonces, ¿qué tengo que oír? Pues Jesús dice, el que tenga que oír, el que quiera oír, que oiga. El que quiera, no es el que no pueda o el que pueda, el que quiera tiene que oír. ¿Y por qué sería así? Porque si Jesús empieza a narrar esto, quizás las personas podrían pensar, ¿no? Bueno, por ejemplo, el que le gusta hacer cursos, en nuestro contexto, ¿no? Diríamos, bueno, yo creo que sacaría un curso de cómo plantar la semilla, porque ese sembrador está plantando mal, ¿ok? El otro, el comerciante, por ejemplo, el que trabaja en fertilizantes, diría, yo creo que tendría que visitar a ese sembrador y presentarle mi propuesta para que tenga mejor cosecha y que use mejor su terreno, y algo así. El economista tendría que decir, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a ir donde el sembrador y le voy a decir cuál es la forma correcta de ahorrar la semilla. El comerciante estaría pensando, oye, ¿dónde está ese sembrador que su cosecha da 100 por 1? Lo voy a buscar para hacer mi negocio. O sea, miren, hay diversidad de oyentes y hay diversidad de percepciones frente a una historia o frente a un mensaje. Y lo que Jesús está diciendo, estoy diciendo una verdad. Y si tú quieres escucharla, y es una verdad espiritual, y si tú quieres escucharla, esté atento. Pero cuando la entiendas, ponla en práctica, porque se trata de oír con el corazón, se trata de mirar con el corazón. Y esto es tan importante hoy día porque hay personas que escuchan el mensaje y no les importa nada. O pueden escuchar este mensaje o han venido a la iglesia y algunos están pensando, yo creo que al pastor le vamos a corregir su ortografía. No, o sea, la ortografía es lo terciario, ¿no? Ni siquiera lo secundario, ¿no? Bueno, a ese pastor creo que le vamos a cambiar su peinado, ¿no? Vienen a la iglesia y dicen, no me gusta este lugar, no sé, le falta emoción, solo 3 alabanzas, vamos a ponerle más, o sea, ese tipo de personas es el que está hablando el Señor y le dice, el que tenga oídos, que oiga. Así que si tú hoy estás escuchando este mensaje, abre tus oídos espirituales, si lo podríamos llamar. Hoy tenemos una frase coloquial y muy popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y yo diría, no hay peor sordo que el que no quiera oír. Porque muchas veces, quizás tú has venido a la iglesia o has escuchado un mensaje y lo primero que se te ocurre es, esa es otra religión, ¿no? No te estamos hablando de religión, te estamos hablando de verdades espirituales que son verdades concretas, verdades absolutas, y que si tú escuchas esas verdades, te va a dar la vida eterna.
Porque no se trata de que yo tenga la razón, no se trata de que la otra persona tenga la razón, no, se trata de que tú entiendas cuál es la verdad, porque hay una sola verdad y la verdad se llama Jesucristo. Y el camino se llama Jesucristo y la vida se llama Jesucristo. No estamos hablando ni floreando de otros temas, estamos hablando de la única verdad. Y si tú no tienes esa verdad, créeme que cuando tú partas de este mundo no vas a estar en la vida eterna, porque hay uno solo que te puede dar la vida eterna y se llama Jesucristo. No se trata de religión, no se trata de los otros, algunos se van por los costados, ¿no? Y eso no es lo que Dios quiere. Por eso dice, el que tenga oídos, que oiga. Entonces, ¿quieres oír? ¿Quieres escuchar la verdad que está hablando el Señor en esta parábola? Muy bien, vamos a ver la interpretación que dice ahora Jesús en esta segunda parte. Del 10 al 12, vamos a ver las parábolas y su propósito. Versículo 10 dice, cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas y le preguntaron, Señor, háblanos, ¿qué trata las parábolas? 11. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó Jesús, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. Ojo, miren, hay dos grupos de personas, ustedes y los de afuera, ustedes y los de afuera. Dos grupos de personas, y esos ustedes son los que quieren oír y quieren aprender, y por eso le preguntan al maestro, maestro, dinos, queremos escudriñar más las escrituras. Y los de afuera son los que escuchan y no les importa. Así que, esto lo que dice Jesús, yo les he venido a revelar el secreto del reino. Y ¿sabes qué? La revelación especial del reino de Dios nos ha llegado gracias a Jesucristo, nuestro Señor. Pero tienes que entender algo, que los privilegios de esa revelación especial que hoy tenemos traen responsabilidades. Y esos privilegios tienen que ver, ¿sabes con qué? Con que no es lo mismo pasar un curso de discipulado que pasar un seminario bíblico. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 12, versículo 48, en la parte B, dice, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. ¿Entienden? Se les pedirá aún más. O sea, Jesús dice, si tú conoces bien de la palabra del Señor, no deberías actuar como alguien que no conoce la palabra del Señor o como un recién convertido. Si tú has pasado tiempo estudiando la palabra, el carácter de Cristo debería formarse en ti. Porque a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Entonces, cuando los apóstoles estaban ahí preguntándole, Señor, ¿qué quiere decir las parábolas? ¿Qué quiere decir? Jesús dice, mira, yo te vengo a revelar esos secretos del reino. Entiéndelo. Yo me imagino, ¿no? A Pedro, a muchos, decían, oye, ¿y ustedes mismos no entienden? No sé, Pedro decía, explícanos, Señor, explícanos. Querían conocer, querían saber qué estaba diciendo Jesús, porque ni ellos mismos lo entendían, lo captaban. Recuerden que el libro de Marcos, este evangelio de Marcos, es escrito por Juan Marcos y fue Pedro quien fue el maestro, diríamos, de Juan Marcos, el apóstol Pedro, contaba y narraba las historias. Y recuerden que estas historias, estas narraciones fueron después escritas, 30 años después de que el Señor parta de este mundo, y ascienda y está sentado al lado derecho de Dios. Entonces se empezaron a registrar o a escribir. Solo eran transmisiones orales. Entonces ellos decían, pero explícanos, ¿y cuál es ese misterio? En la Reina Valera dice misterios del reino, secretos del reino. En la Biblia, en el Nuevo Testamento hay muchos misterios. Y uno de esos misterios, por ejemplo, del reino, ¿saben cuál era? Que los gentiles, nosotros y los judíos íbamos a llegar a ser un pueblo. Efesios, en el capítulo 2, el capítulo 3, explica esto. Otro de los misterios es que este cuerpo iba a resucitar, con este mismo cuerpo iba a haber un cambio en nuestro ADN, pero no íbamos a cambiar de ADN. Entonces,
Ese es otro misterio. ¿Cuál era otro misterio? Pablo dice, miren, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, en un abrir y cerrar de ojos. Eso era otro misterio. O sea, en la Biblia hay muchos misterios, pero ¿a qué misterio se estaba refiriendo aquí con todo esto que les estaba dando a conocer con esta parábola? ¿Saben a cuál? A que el sembrador iban a llegar a ser muchos sembradores. Y esos son los que predican la palabra, los que enseñan la palabra, los que cumplen la misión de Dios, los que están siendo misioneros o los que están predicando, los que han entendido que cada necesidad es su campo de misión y cada lugar de trabajo es su campo de misión y todo lugar donde tú vives es tu campo de misión. Aquellos que han entendido eso empiezan a regar la semilla. Pero recuerda, hay 4 respuestas frente a eso y ese misterio es el que les está revelando y que no se desanimen. ¿Por qué? Porque esos 4 suelos o 4 terrenos son 4 respuestas o 4 actitudes o 4 personas que reciben la semilla. Versículo 12, vamos a seguir avanzando. Y dice, para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Mira, Jesús le dice, yo a ustedes les hablo, les explico la parábola, pero a los de afuera no, les voy a contar siempre parábolas. Y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Le dice Jesús a los discípulos. Porque por mucho que vean, no perciban. ¿Así? Y por mucho que oigan, Pedro, Juan, ustedes son de acá adentro y los de afuera son los líderes religiosos o las otras personas, no entiendan. ¿Y sabes por qué? Porque no sea que se conviertan y sean perdonados. Pero ¿acaso no es la meta del cristiano, del mensaje o de la semilla de la palabra que ellos se conviertan? ¿Qué estás hablando, Jesús? Bueno, lo que está hablando Jesús tiene que ver con Isaías, capítulo 6, versículo 9 y 10. Vamos a leer rápido. Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Miren, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo. Embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se convierta y sea sanado. ¿Qué está pasando aquí? El contexto de Isaías era que el pueblo de Dios fue tan rebelde, desobedecieron tanto a las advertencias, desobedecieron la voz de Dios, que Dios dijo, ahora sí va a venir el final de Judá, un pueblo lo va a conquistar. Y en ese contexto habla Isaías, y Jesús lo repite, porque esto es lo que saca la idea de Isaías, y les dice a qué personas, a aquellas personas que vieron el poder de Dios, pero dijeron, lo hace por Belcebú. Aquellas personas que se burlaron de Jesús, que lo insultaron a Jesús, sabiendo y entendiendo que él estaba cumpliendo la misión de Dios y tenía muchos de los requisitos del Mesías, pero no quisieron creer. Y Jesús dijo, no sea que ellos se conviertan, ellos entiendan. Y esto es ¿por qué? ¿Por qué tiene que ver esto? Miren, los líderes religiosos había menospreciado la luz del mundo, pero ahora les sería negada la luz de sus enseñanzas. O sea, oirían sus palabras, pero no apreciarían más las profundas lecciones que Jesús daba. Así que ten cuidado. ¿Por qué? Porque el que desprecia el mensaje y al mensajero de la salvación terminará siendo despreciado. Vuelvo a repetir, el que desprecia el mensaje y al mensajero de la salvación terminará siendo despreciado. ¿Por qué? Porque Dios puede ofrecerte a ti, amigo, amiga, que estás escuchando este mensaje, muchas oportunidades para que te arrepientas, para que tomes tu decisión de seguir a Jesucristo como tu Señor. Has estado quizás muchas veces escuchando el mensaje del Evangelio. Quizás tu esposa te ha estado llevando a la iglesia de una forma a veces forzada y tú has estado escuchando y para ti simplemente son palabras que entran por una oreja y se van por otra oreja y tú sigues viviendo tu propio estilo de vida y tú sigues negando a Jesucristo, tú sigues negando la salvación, tú no quieres recibir las bendiciones del Señor y al contrario te burlas del Evangelio, te burlas de la palabra de Dios, te burlas de Jesucristo. Créeme,
que si tú rechazas el mensaje y al mensajero, terminará siendo rechazado. Llega un momento al tope donde Jesús dice, ¿sabes qué? No hay más para ti salvación. No quiero que entiendas el mensaje, no sea que te salves. Pero es cuando llega al colmo, diríamos, ¿no? Cuando es ya demasiado. He encontrado personas así en toda mi vida. Pero miren, vamos a leer lo que dice Hebreos, porque Hebreos también habla de este punto. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Es imposible, dice, que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después, ojo, después de todo esto, se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Y no es un solo versículo, ¿eh? Hay muchos versículos como este de Hebreos capítulo 4, que le habla a estas personas que se burlan del cristianismo, que se burlan de Dios o que se burlan del pueblo de Dios y no quieren entender, no quieren escuchar. Y a pesar que les hablan y les hablan y les hablan y continúan en su pecado, les siguen predicando. Las personas dicen, estoy orando por ti. Y dicen, ora por ti. Y se burla que el infierno no existe, que ese Diosito, que hay tantos diositos y que al final toda la religión nos llevan al cielo y bla, 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 y bla, bla, bla. Tú quédate con tu religión, yo con mi religión. Y se pelean y se discuten en su casa. Marido, ten cuidado. Porque no vaya a ser que tú llegues al colmo de la paciencia de Dios, de su gracia, de su amor. O quizás tú que has estado en la iglesia y hoy no estás. Es imposible, ya no hay más. Qué triste llegar a esa condición. Estos líderes religiosos acusaron a Jesús de que actuaba por medio de Belcebú. Y a estos líderes se refirió Jesús en este contexto, diciéndoles, no sea que escuchen y entiendan. Oye, no sea que vean y realmente descubran la verdad. No sea que se conviertan. ¿Por qué? Porque al final rechazaron al mensajero y el mensaje y terminaron siendo rechazados. Y es por eso que Jesús les hablaba a ellos, dice, les voy a hablar por parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Miren, una parábola, las parábolas eran un medio para esconder o revelar una verdad. Mire, eran un medio para esconder una verdad o revelar una verdad. Las parábolas vienen del griego parábole, de ese verbo parábalo, que se traduce como comparar o comparación, obviamente, de algunos eventos o hechos que ellos conocían, sean culturales o sean un oficio. Una parábola compara una realidad de la vida cotidiana con una verdad espiritual. Y esas son las parábolas. Versículo 13. Y terminamos con esta parte. La parábola es interpretada. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender los demás? Esto es interesante, ¿no? ¿No entienden esta parábola? Yo miraba, cuando leía esto, decía, Pedro, Pedro, ¿entiendes la parábola? A veces parecía estos futbolistas, ¿no? Que a veces se quedan ahí media hora y no dicen nada. O de repente alguien, pensamiento profundo, es que la parábola es la parábola. No, pues la parábola es la parábola, ¿no? O sea, ¿entienden o no entienden? Y otro, bueno, ¿no entienden esta parábola? Bueno, te voy a dar unos consejos para que te ayuden a entender esta parábola. Principios, porque hay muchas parábolas. Principios y claves para la interpretación. Primero, tome nota de los contextos históricos y literarios. El contexto, recuerden, el capítulo 3 es el contexto para esta parábola. Segundo, identifique el mensaje central. Ya hemos identificado el secreto del reino de Dios o el misterio del reino de Dios y en relación a las 4 personas y los 4 terrenos. No fuerce los detalles, o sea, no tiene nada que ver, oye, si tiró con la mano la semilla o tiró con una voz, no te fijes, o tenía sandalias el sembrador, no tenía sandalias, tenía turbante, era de día, era de noche, no fuerce los detalles. Cuarto, revisa los textos paralelos del Evangelio, porque están en los 3 evangelios sinópticos. Y quinto, busque algún cambio inesperado o algunas afirmaciones culturales que sean un llamado de atención para esta nueva ética de reino. O sea, los 4 clases de suelo
representan 4 maneras diferentes en que la gente reacciona a la palabra de Dios. Recuerden que Jesús hablaba de 4 clases distintas de personas y el secreto, el misterio del reino de estas 4 personas. Fíjense bien en estas 4 fotos, en estas 4 personas y los terrenos. Seguimos. 14. El sembrador, miren, siembra la palabra. O sea, ¿la semilla qué es? La palabra. ¿Qué es la semilla? Bueno, porque uno dice, no, la semilla no puede ser la palabra, es la plata. Bueno, Lucas 8:11, porque hemos dicho que tenemos que usar la referencia de otros evangelios. ¿Qué dice Lucas 8:11? Este es el significado de la parábola, dijo Jesús. La semilla es la palabra de Dios. En otras palabras, la semilla no es tu ofrenda o tu dinero. Porque muchas personas hoy, especialmente ese pseudo evangelio de fe y prosperidad, dicen que tu semilla es tu dinero. Así que planta tu semilla, ¿no? Y esa buena semilla te va a producir a 30, 60 y 100 por uno. Y algunos de esos predicadores se hacen llamar, yo soy un buen terreno. Así que siembra en mí tu semilla. Y ojo, ¿qué es tu semilla? Tu dinero. O sea, dame dinero, dame plata, suple mis deseos, mi pollito a la brasa, mi ceviche, y Dios te va a bendecir a 30, 60, 100 por uno. Eso es un engaño de estos falsos predicadores, porque si tú miras lo que dice la verdad bíblica, la semilla es la palabra de Dios. ¿Y cómo actúa esto? Que cuando yo predico, que cuando yo enseño, que cuando yo cuando yo evangelizo, entonces cae en tierra y esa tierra produce 30. Esa persona, el otro produce 60 y el otro produce 100 por uno y el evangelio va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo porque esa semilla es la palabra de Dios. Versículo 15. Vamos a avanzar porque la hora nos gana. Algunos son como los sembrados junto al camino. Algunos personas, donde se siembra la palabra, pero tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada de ellos. Son estas personas que diríamos que Satanás viene rápido porque su corazón no quiere escuchar. 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren, Mateo 13:19 nos ayuda a entender esto. Dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino, Jesús hablando ahí, y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Muy popularmente, ¿saben cómo lo llaman? Ese hombre, esa mujer tiene un corazón de piedra ante el Señor. Ese corazón de piedra, ese corazón duro, es este tipo de terreno, son estas personas que oyen la palabra, pero no la entienden. No quieren entenderla. Son personas que están cerradas en sus convicciones. Son aquellas personas que dicen, a ver, muéstrame a Dios, si me traes a Dios aquí, yo te creo. Esas son personas que, aunque se aparezca Dios, no van a creer, porque Jesús dijo, aunque se levanten los muertos, estas personas no van a creer. Porque están cerradas en sus convicciones, están cerrados en aquello que siempre ellos piensan que tienen la razón y no se quieren someter al Dios de la Biblia, al Dios creador, porque ellos lo que creen está bien, corazón duro, de piedra. Y pueden venir a la iglesia, pero no les importa nada. Ese es el primer suelo, el primer terreno, la primera característica de estas personas. Segundo, 16, vamos a leer, dice el versículo 16. Otros son, como la sembrado en el terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Y está esta persona en ese contexto, pero hoy en nuestro contexto dice, aleluya, amén. Se enamoran de la palabra del Señor, de la iglesia, las alabanzas están chéveres, saltando, quieren venir, todas las reuniones, todos los días están ahí llamando y están dándole like al Facebook y están felices, emocionados. ¿Y qué dice el versículo 17? Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ellos. ¿Sabes por qué? Porque son esos cristianos emocionales. Por un tiempo se emocionaron, les pareció espectacular. Yo conocí un montón de personas así, ¿no?
apenas conocen el Señor, se enamoran y son los primeros. Ni siquiera llegué a la iglesia porque llego siempre temprano y ya están ahí en la puerta y dice, pastor, ¿por qué se ha dormido? Usted ha llegado tarde. Ay, 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 están ahí hasta el final emocionados, pero viene el problema y luego no están. O quizás viene el antagonismo en su trabajo, porque no hay persecución acá, pero ya en otros lugares sí hay. Pero un tipo de agarran a las personas, o su papá, o su mamá, o su familia, le dice, ¿cómo estás yendo a esa iglesia? Y empiezan a ver las dificultades. Y algunos dicen, somos católicos, y hemos nacido católicos, y moriremos católicos. Y él, ay, 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 no me digas nada, ya no voy a ir a esa iglesia. O sea, son personas que después dejan el camino del Señor cuando viene la presión, cuando vienen las dificultades, los problemas, y hoy no están. Miren, el verdadero cristiano es aquel que se emociona y se alegra en las buenas y en las malas, cuando todo va bien y cuando todo va mal, en la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. Ese es el verdadero cristiano, porque el verdadero cristiano se emociona. ¿Y sabes por qué se emociona? Porque el verdadero cristiano, su alegría de ese hombre, de esa mujer, porque su alegría no depende de las circunstancias que sucedan alrededor. Tengo hoy un pan en la mesa, aleluya, doy gracias al Señor. No tengo un pan en la mesa, doy gracias al Señor. Tengo salud, doy gracias al Señor. Me vino el COVID ahora, doy gracias al Señor, porque esa es la emoción, el gozo, la alegría del verdadero cristiano, que no depende de las circunstancias, porque él ha entendido que Dios puede dar, pero también puede quitar, que Dios me puede librar de la enfermedad, pero también no me puede librar de la enfermedad, que ha entendido que Dios me puede librar de la muerte, pero también me puede dar muerte, porque esto es lo que enseña la Biblia, esto es lo que dice. Pero el cristiano que se emociona, porque cuando todo va bien, cuando recibe las bendiciones, estás feliz, pero cuando vienen los problemas, cuando viene la crisis, empiezan a tambalear y niegan y dejan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Miren, cuando surgen los problemas, cuando dice este texto, lo que está hablando aquí es la perseverancia. La perseverancia, hermanos, es la evidencia de la verdadera fe. Entonces deberíamos de perseverar. No es que ya somos salvos. Miren, esos son los pares dialécticos que hoy encontramos. ¿Por qué? Porque siempre hay una discusión cuando miramos los terrenos desde una perspectiva salvo, siempre salvo, y dicen, no, es que Dios me eligió que yo sea un terreno de terreno. No, lo que está hablando aquí es la respuesta del ser humano, y los terrenos somos nosotros, los seres humanos, cómo respondemos frente a la oferta de la salvación. Hay necesidad de perseverar. Tú y yo necesitamos perseverar. Obviamente perseveramos porque somos salvos, no para llegar a ser salvos, pero cuando hablamos de estos pares dialécticos de la salvación y la seguridad de la salvación y la necesidad de perseverar, tengo 3 preguntas y lo voy a leer rápidamente, que nos llevan a reflexionar sobre estos pares dialécticos. Primero, ¿es la salvación una decisión inicial para confiar en Cristo o un compromiso de vida para el discípulo? A ver qué respondes. Número 2, para ti, ¿es la salvación una elección por medio de la gracia de un Dios soberano o la humanidad cree y responde con el arrepentimiento a la oferta divina? Tercero, ¿la salvación ya recibida es imposible de perder o hay una constante necesidad de mantenerla? Recuerda lo que dice el escritor de Hebreos: cuiden su salvación con temor y temblor. No estoy diciendo que la vas a perder, pero necesitas mantenerla y cuidarla. Te voy a poner 2 versículos de lo que habla Jesucristo, de la seguridad de la salvación. Obviamente estamos seguros de nuestra salvación, pero también necesitamos perseverar. Eso es lo que te estoy diciendo. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Versículo 28, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre me las ha dado y es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Esa es la seguridad que el Señor nos da. Nadie las puede arrebatar de la mano de Jesús, ni de la mano del Padre, a mi vida, a tu vida, si tú has nacido de nuevo, y si ya tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida, y obedeces sus mandamientos, nada. Esa es la seguridad de la salvación. Nadie nos puede arrebatar. Romanos capítulo 8 también habla de esto.
¿Soy seguro? ¿Soy salvo? Sí, ya yo soy salvo. Pero ahí va el par dialéctico, a veces que nos confronta y nos choca. ¿Cuál es? Mateo 10:22, que dice Jesús de este terreno: por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Obvio, va a venir la persecución, va a haber antagonismo en tu trabajo, en tu familia, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. O sea, tú necesitas también perseverar, tú necesitas mantenerte firme, fiel. Miren, Juan 15:4-10, pero voy a leer solo el versículo 6, dice: el que no permanece en mí, y te lo está poniendo ahora en el ser humano, no en Dios, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. O sea, yo necesito perseverar, y si no persevero voy a ser quitado como las ramas que se arrojan al fuego, voy a ser cortado y echado. O sea, no es que ya estaba seguro en mi salvación con lo que dijo Jesús, que nadie me va a arrebatar. Sí, pero también tienes que perseverar, necesitas perseverar. Entonces no entiendo. ¿Sabes por qué no entiendes? Porque has sido influenciado por los teólogos occidentales, donde no pueden haber dos verdades en una verdad, no se pueden conciliar, porque lo que es verdad aquí, en el otro opuesto tiene que ser mentira, y lo que es verdad aquí, en esto tiene que ser mentira. Es una enseñanza dualista que nos han puesto en nuestra cabeza, ¿no? Como dicen, como existe arriba, existe abajo, como existe la oscuridad, existe la luz, y como existe Dios, existe el diablo. Y digo, no, ese dualismo no encaja. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es igual al diablo, pero entre ellos son pares dialécticos que nos han enseñado de esta forma. Pero la Biblia no ha sido escrita en el occidente, sino en el oriente, en el Medio Oriente, en Israel. Y los escritores todos han tenido siempre esta idea y filosofía. Y no es conciliar, sino viven con las dos verdades y viven felices. Si no, lee el libro de Job. ¿Qué dice Job? De Job. Job dice: de Dios yo sé recibir lo bueno. ¿Acaso no sabré recibir lo malo? O sea, Job recibió la enfermedad de parte de Dios, pero también recibió la bendición. Y porque a algunos se nos ha enseñado bajo esta filosofía o esta tendencia educacional del occidente, por eso es que a muchos no les entra a la cabeza: el cristiano tiene que ser rico, no puede ser pobre. No, pero hay cristianos pobres y cristianos ricos. No, el cristiano no tiene que tener enfermedad, tiene que ser sano. No, pero hay cristianos enfermos y cristianos sanos, porque eso es lo que dice la verdad bíblica. Y en este momento habla de la necesidad de perseverar. Soy seguro, estoy 100% seguro de ser salvo. Y esta es la posición de Calvary Chapel. Por eso nos decimos que somos bibliocéntricos. No nos inclinamos a ningún filosofía o pensamiento occidental, sino la Biblia, la estudiamos versículo por versículo. Entonces, ¿qué digo? Estoy seguro de mi salvación porque estoy en las manos de Jesús, estoy en las manos del Padre y nadie me podrá arrebatar de sus manos. Pero también debo cuidar mi salvación, necesito perseverar porque puedo ser desechado, quitado y llevado al fuego, pero también necesito perseverar, permanecer, porque todo aquel que permanece hasta el fin o se pone firme hasta el fin será salvo. Y espero que lo entiendan este punto, porque es muy importante, porque esa es nuestra posición en Calvary Chapel. Versículo 18, y vamos a seguir avanzando. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, miren estas personas, sí, entre espinos, oyen la palabra. Es interesante porque es un buen inicio, no gana la carrera, sino un buen final. No es como empiezas la carrera, sino como la terminas, ¿no? Versículo 20. Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas, miren, son personas que están así tan ocupadas que no tienen ni tiempo para sus hijos, ni para su familia, y se enfrían por los afanes de este mundo. Estas personas son las que sí escuchan el mensaje del evangelio, sí están de repente un momento en la iglesia, pero están pensando siempre: oye, yo debería de tener mejor vida, mejor calidad de vida, no sé, un trabajo, no sé, me falta esto. Y luego son las personas que dicen: ¿sabes qué? Que cuando yo tenga buen trabajo, yo voy a apoyar a misiones, voy a apoyar a la iglesia. Así que para eso necesito ausentarme de la iglesia, porque el trabajo tengo que trabajar hasta domingos, tengo que trabajar todos los días, tengo que irme fuera a trabajar. Y ¿sabes qué? Terminas enfriándote por esos deseos de querer tener más. Al final terminas alejado del Señor
Y ese es otro tipo de personas que está hablando la parábola. Se enfriaron, dejaron la pasión que tenían por Cristo y la cambiaron por el dinero, por la comodidad o por un mejor estilo de vida. Y hoy ni dan para la iglesia, ni dan para la obra de Dios, ni son fuertes en su fe. El enemigo y todo lo que ha pasado, los engaños de la riqueza, los han callado. Versículo 20 y termino. Pero otros son como la sembrado en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Miren, son estas personas, y Jesús mira esa cosecha y dice, wow, estos son al 100 por uno. ¿Sabes por qué? Porque son personas que han entendido la misión de Dios y comparten la palabra de Dios en cualquier lugar, sea en la calle, en su trabajo, en su familia, en su barrio. Son personas que tienen un tiempo devocional con Dios, buscan en oración al Señor, quieren aprender la palabra, quieren obedecer sus mandamientos. Son aquellos que producen 30, 60 y 100 por uno, porque el que ha nacido verdaderamente de nuevo, ni el mundo, ni la carne, ni el diablo pueden sacudir la confianza que tienen en Cristo Jesús, hermanos. Ahora, cuando dice 30, 60 y 100 por uno, obviamente que hay cristianos que producen 30, que producen 60, producen 100 por uno. Está hablando de la productividad, es decir, la vida más productiva en el cristianismo es aquella que obedece la palabra con rapidez, de manera práctica y con alegría, hermanos. No se trata de cuántos años pasa en la iglesia, sino con cuánta rapidez obedeces la palabra del Señor. Y no se trata de simplemente obedecer, sino cuánto la practicas, y no solo cuánto la practicas, cuánto gozo hay en tu vida. Ese es un cristiano nacido de nuevo, que obedece, que se deleita en el Señor y que pone en práctica la palabra del Señor. Créeme, vas a producir a 30, 60 o 100 por uno, y el fruto del 30, 60 por uno depende de tu obediencia al Señor. Nada más, es una cuestión de productividad. Quiero terminar con algunas conclusiones. Primero, el que tenga oídos, que oiga lo que Dios está diciendo a través de esta parábola. Número 2, no endurezcas más tu corazón y decide ser discípulo de Jesús. Tú que estás escuchando este mensaje, quizás de forma forzada, porque te están forzando por tu familia o por tu esposa, por tus hijos, no endurezcas, a ti me estoy dirigiendo, no endurezcas más tu corazón. Decide de una vez de ser discípulo de Jesús. No vaya a ser que más adelante se endurezca tu corazón más y seas rechazado. Tercero, la perseverancia es la ratificación de mi salvación. Yo necesito perseverar y persevero porque estoy salvo. No persevero para llegar a ser salvo, pero ratifica mi salvación. Número 4, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que no te engañe las riquezas, hermano, hermana. Busca primeramente el reino de Dios y lo demás va a ser añadido. Quinto, Dios desea que seas un cristiano productivo. No sé cuánto va a ser tu cosecha, no sé, 30, 60, 100, porque está hablando de cantidad y de productividad. Depende cuánto obedezcas. Y obedecer de forma holística, de forma entera, ¿qué es el cristianismo? No solo es guardarse del pecado, no, es hacer el bien al prójimo. Es ayudar. No solamente es conocer de la palabra de Dios, yo hago mi discipulado, no, es enseñar a otros también la palabra de Dios. No solo es que yo escuche el evangelio, no, yo necesito predicar el evangelio para que otros escuchen. Espero que entiendan y sean productivos. Y quiero dejarte con esta pregunta y oramos. Te pregunto, ¿qué clase de suelo o terreno eres? Pero pregúntate a ti mismo, ¿qué clase o terreno o suelo soy? ¿Qué clase de terreno eres de esos 4? ¿El que cayó con ese corazón duro? ¿O el que se emocionó y hoy no está en la iglesia? ¿O el que hoy no está en la iglesia por los placeres de este mundo? Porque se fue diciendo, cuando tenga dinero, cuando esté bien, voy a regresar a la iglesia, y hasta el día de hoy no regresa. ¿O aquel que vino los problemas, la situación se puso difícil en la iglesia misma, y hoy no está con el Señor? ¿O eres ese terreno que está produciendo a 30, 60 y 100 por uno? No sé cuál terreno eres, pero vamos a orar. ¿Por qué no hoy le dices al Señor, Señor, yo quiero ser ese terreno fértil?
Yo quiero escuchar y hacer tu voluntad. Yo me quiero arrepentir hoy y pedirte perdón, porque quizás estaba forzado yendo a la iglesia o escuchando un mensaje, pero hoy quiero tener una fe propia. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos en esta mañana por esta parábola. Que tu gracia y tu misericordia esté con nosotros y que seamos ese terreno fértil, produciendo a 30, 60 y 100 por uno. Gracias, Señor, porque hemos respondido a la oferta de tu salvación. Y ayúdanos a perseverar, ayúdanos a permanecer firmes, Señor, cumpliendo tu misión de forma holística, no solo una parte, sino completamente. Pero oro también por alguna persona que esté escuchando este mensaje, que se ha identificado con el primer terreno, con el segundo o con el tercero, para que tú perdones, Señor, su vida, tengas misericordia de él, lo salves, lo rescates y que hoy sea el día de reconciliarse contigo o de nacer de nuevo. Que tu gracia esté con él, Señor, o con ella. Gracias por todo. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Dios te bendiga, nos vemos el día, o la siguiente ocasión, estamos haciendo devocionales cada día y también el día miércoles continuamos con el libro de Reyes. Dios te bendiga, nos vemos, feliz día, mamá, a todas las madres que están escuchándonos.